vamos a empezar el mensaje de este día. Continuamos con el libro de los Hechos. Así que yo estoy esperando que este libro, esta serie de mensajes, de predicaciones, te permitan tener un panorama general del libro de los Hechos y por supuesto saques principios. No es un libro fácil para predicar, te voy a decir algo, porque no es como las cartas de Pablo, ¿sabes? De que te va dando instrucción por instrucción. Aquí te van narrando historias. Entonces no es tan fácil a veces encontrar ciertos principios. Sin embargo, el día de ahora, como ya vimos la semana pasada, estamos en Hechos capítulo 13. La intención es ver rápidamente, no lo vamos a ver a detalle, porque estaríamos hablando, más o menos para que te des una idea, Hechos capítulo 13, versículo 13 al 45. Pero ¿por qué tengo que hacer tanto versículo? Porque es la primera predicación del apóstol Pablo. Es la primera predicación del apóstol Pablo. A partir de este capítulo, como lo mencioné la semana pasada, los reflectores, por llamarlo de alguna manera, se centran en la obra del Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo. Los primeros 12 capítulos los ejecutó más Pedro y su enfoque eran judíos. Sin embargo, tristemente, el pueblo judío, aunque al principio todos eran creyentes, puros judíos, con el tiempo Dios, después Pablo dice que es un misterio, ahí en Romanos capítulo 12 y 13, que es un misterio, el endurecimiento en parte de los judíos para que la salvación viniera a nosotros, los que no somos judíos, o lo que la Biblia llama gentiles. Esto era un misterio. ¿Por qué? Porque en la antigüedad siempre Dios se concentró en un pueblo para que diera testimonio y que fuera luz a las naciones. Sin embargo, vino Jesús, como dice Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No todos, pero la gran mayoría no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y es un misterio que estaba escrito que la nación de Israel iba a rechazar al Mesías. Pero Pablo es un judío, así que Pablo tiene una tristeza y los estudiosos de la Biblia no llegan a comprender la verdadera motivación por la cual Pablo, cuando ya se le había dicho que él tenía que ir a los gentiles, siempre llegaba a una sinagoga judía. Yo me imagino pues el amor que él tenía, ¿verdad? Sin embargo, la respuesta, el rechazo, la violencia a su persona era constante. Porque entonces pues él se iba a los gentiles. Bien, Hechos capítulo 13, del 13 al 45 en adelante, es la primera predicación de Pablo. Tú léelo en la semana, estúdialo en la semana y vas a ver el mensaje, la predicación de Pablo. Yo pude observar que esta predicación se divide en tres partes. La primera hace un resumen del Antiguo Testamento. En la segunda presenta que por las profecías del Antiguo Testamento, el Hijo de Dios Jesucristo muere y resucita. Y la parte 3 es la advertencia de no obedecer la palabra de Dios. A grandes rasgos, ese fue el mensaje del apóstol Pablo. Vamos a ver la primera parte y vamos a ver quizá la tercera. No sé si me dé tiempo de ver la segunda, porque pues es todo un mensaje y tengo unos cuantos minutos. Hechos capítulo 13, vamos a leer del 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, le pedí ahí a Anita que me proyectara, ¿sí se puede, Anita? Un mapa, para que entiendas un poquito cómo está este primer viaje. Mira, Jerusalén está hasta abajo. ¿Ya lo viste? Jerusalén está hasta abajo.
De aquí a Antioquía, ay, no me muevas, de aquí a Antioquía son 500 kilómetros. Pero Antioquía ya no pertenece a la tierra de Israel. Tú ya estudiaste que en Antioquía se formó la la segunda iglesia o la primera iglesia gentil. Aquí es donde dice la Biblia, y en Antioquía a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. El centro de la primera iglesia todavía estaba aquí. En Jerusalén estaba la mayoría de los apóstoles, puros judíos. Estaban viviendo un hambre, que ya vimos ahí en un capítulo anterior, que Bernabé y Pablo, que estaban en Antioquía, les llevaron una ofrenda. ¿Se acuerdan? Lo vimos hace ya un par de semanas. Y aquí en Jerusalén, bueno, está a 10 kilómetros. Pero de Antioquía empiezan a moverse los viajes misioneros de Pablo para todo el mundo gentil. Así que la semana pasada vimos que de Antioquía agarraron un barco de Salamina, que es lo que hoy es Chipre, toda la isla de Chipre existe, así se llama. Salamina era el puerto del lado del este. Cruzan caminando hasta Pafos, que es donde encontramos al mago de la semana pasada, ahí en Pafos. Y en este momento se están embarcando para llegar a Perge. Perge está hasta arriba. Ojo, hay otra ciudad llamada Antioquía. Era muy popular que se repitieran algunas ciudades, porque los nombres de las ciudades eran en honor en algún personaje. Antioquía, ¿a quién te imaginas que estaba dándole honor? A Antíoco, exactamente. Antíoco, que fue un conquistador y que subyugó al pueblo judío, pues también tuvo su nombre, y entonces aquí aparecen dos ciudades. La primera, Antioquía de Siria, que es donde está la iglesia cristiana, Antioquía de Siria. ¿Qué es hoy Antioquía de Siria? Pues el país de Siria. Y Antioquía de Pisidia, que es lo que hoy es Turquía. ¿Verdad? Así que con esto más o menos se dan cuenta de este viaje misionero. Así que leemos ahí, ya con esto ayuda mucho cuando ves un mapa a ver dónde está, qué está pasando, ¿verdad? Y no nada más son nombres sin sentido. Versículo número 13. Habiendo zarpado de Pafos, ya viste que era la parte oeste de la isla de Chipre, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, ya vimos que estaba ahí arribita Perge, de Pánfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Acuerdan que este Juan es Marcos? Ya habíamos hablado que Bernabé se lo jaló, aunque Dios no lo había llamado del todo, como en Hechos capítulo 13, pero bueno, él se regresa a Jerusalén. Pero ahí llegan a Perge, ya en tierra firme, ahí es donde decide Juan Marcos separarse. Versículo 14. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. O sea, todavía se fueron más al norte, ¿verdad? Y entraron en la sinagoga. Esto es muy interesante, que Pablo seguía en el corazón sus hermanos. Y yo lo veo, ¿verdad? Aquí seguimos orando por nuestros familiares y nos pueden decir, yo no quiero ser nada del cristianismo, ya cambiaste de religión, traicionaste la religión de nuestros padres, ya te volviste aleluyo, etcétera, etcétera. Pero ahí estás con los parientes, ¿verdad? Porque los amas, porque quieres lo mejor para ellos. Y Pablo pues quería a sus hermanos los judíos. Así que Pablo llega en el versículo 14, entra en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Él llegó ahí. No llegó a enseñar, llegó como buen judío a la sinagoga. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, la ley los escribió Moisés, digamos el Pentateuco y el resto de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos,
Si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Esto es así como un saludo de cortesía. Pablo, qué bueno que nos visitas, hermanos, son judíos. ¿Tiene alguna palabra para nosotros? Y seguramente ellos esperaban, ay, pues allá la sinagoga que está en Antioquía les manda saludos. Ay, gracias a Dios. Shalom, shalom, shalom. ¿No? Algo así me imagino. Sin embargo, dice en versículo 16, aquí empieza la predicación. Entonces Pablo, levantándose y hecha señal del silencio con la mano, dijo, y se refiere a dos tipos de personas, varones israelitas y los que teméis a Dios. ¿Quiénes eran los que temían a Dios? Que en este contexto se ve que no eran israelitas, pero están en una sinagoga. ¿Quiénes podrían ser aquellos que están en una sinagoga pero no son israelitas? Gentiles que se quisieron convertir al judaísmo. Siempre Dios nunca se ha opuesto desde el Antiguo Testamento que la gente que no es su pueblo se adhiera a su pueblo. Esto está en la naturaleza de Dios. Desde el Antiguo Testamento decía, por ejemplo, ahí en Éxodo, cuando van a celebrar por primera vez la Pascua judía, Éxodo 14, ahí Dios les dice, y si el extranjero quisiera celebrar la Pascua, que la celebre también, que se circuncide y que haga todo lo que sea para el pueblo de Dios. Entonces, a esos gentiles que se convertían al judaísmo, pues tenían que guardar todos los ritos como cualquier judío, por eso están en la sinagoga, y se les llama prosélitos. Cuando tú veas en la Biblia, es que los prosélitos se está refiriendo a gentiles que adoptaron la religión judía. ¿Sí queda claro? A los prosélitos. Así que Pablo les dice, varones israelitas y los que teméis a Dios oíd. O sea, todos los que están ahí. Interesante porque Pablo no está excluyendo a esos gentiles. Porque Pablo sabe que el mensaje hoy ya no importa si es judío o prosélito, o como lo escribió en alguna de sus cartas el apóstol, en Cristo ya no hay judío ni griego, esclavo o libre. El evangelio es universal. Ya no hay un solo pueblo escogido, ahora todos son en Cristo Jesús. Por eso el libro de los Hechos es un libro de transición. Así que dice la Biblia, y los que teméis oíd. Vamos a ver qué dice Pablo. Y a partir del capítulo 17 en adelante, principalmente hasta el 22, observa que el foco de atención y lo más importante no es el pueblo, ni eres tú, ni soy yo. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Me gustó mucho la reflexión de Beto que decía, es que queremos como a Dios acomodarlo a nosotros. No, no se trata de nosotros. La vida que vivimos no se trata de nosotros, se trata de Dios. Muchas veces cuando empezamos la vida cristiana tenemos todavía ese hábito de, Señor, ayúdame. ¿A qué? A mis planes. Señor, dirígeme a qué, a donde yo quiero ir, prospérame, pero como que todo gira en mí. Y en la vida cristiana ya no gira en mí. La gracia es la respuesta hacia Dios. Es lo que vamos a ver en esta mañana. Así que observa cómo el apóstol Pablo empieza su predicación diciendo, el importante en la bendita nación de Israel es Dios, no Israel. Lo importante en la iglesia es Dios, no nosotros.
No es, y eso es algo tan difícil de comprender, porque si estoy cómodo en la iglesia, sí voy. Si esa iglesia me llena, sí voy. Si esa iglesia está grande, sí voy. Si esa iglesia tiene una bonita alabanza, sí voy. No se trata de mí, se trata de Dios. No es importante la iglesia más que el propio Dios. Así que dice ahí el apóstol, el Dios, empieza como diciendo, este es lo importante, el Dios de este pueblo de Israel, y observa que a continuación son puros verbos que hablan de la acción de Dios, porque Él es el importante. El Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres. Abraham no escogió a Dios, ni Israel escogió a Dios, ni nosotros escogimos a Dios. Todos los que le recibieron se les llama hijos de Dios, y esto no por voluntad humana, sino por voluntad divina. El que tú y yo estemos aquí es por voluntad de Dios, no porque tú seas tan piadoso para buscarle. Él nos buscó primero. Y como dice Primera de Juan, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que la vida se trata de Dios. Y dice la Biblia ahí, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó. Observa que todo es Dios. Los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. ¿Te acuerdas que el pueblo no era muy fiel? Pero el objeto de que Israel continuara como nación es porque Dios lo soportó, no porque ellos hicieran algo. La razón por la cual tú y yo continuamos la vida cristiana es, como dice 1 Timoteo, aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel. Él es lo importante. Y el cristiano vive la vida cristiana por su gracia, porque es Él el que nos sostiene. Como dice también la epístola de Judas, ¿verdad? Que dice Judas que nosotros combatemos ardientemente por la fe, por una fe una vez dada a los santos. O sea, de Él viene todo. Así que si tú estás aquí y si estás creciendo en la vida cristiana y te estás apartando más del pecado y estás viviendo una vida de santidad, es porque Dios está obrando en tu vida y en la mía. Así que dice ahí en el 18, por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones de la tierra de Canaán, les dio herencia. Observa los verbos, ¿verdad? Escogió, enalteció, los sacó, los soportó, les dio. Todo es de Dios. Hoy día también estos verbos se aplican a nuestra vida, porque es la gracia de Dios, y es lo que está predicando Pablo. Escogió, Dios escogió a la nación de Israel. Hoy Dios escogió a cada cristiano. Qué fuerte, pero Dios te escogió y me escogió. Mira lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 14. Y esto se llama gracia, regalo inmerecido. Sabemos que la salvación es por gracia, pero aún vivir la vida cristiana es por gracia, porque todo nos los da Él. Dice versículo 13 de 2 de Tesalonicenses 2, pero nosotros debemos dar siempre
siempre. Es una enseñanza. Hoy en el tiempo de oraciones no dimos gracias por esto, pero siempre debemos dar gracias. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, porque el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Dios, gracias porque por tu gracia me escogiste para salvación. Qué fuerte, ¿verdad? Pero te escogió, ¿no te sientes gozoso? ¿No te sientes afortunado? Dios, gracias porque me escogiste para salvación. Yo estaba tan perdido, tan desorientado, pero tú me escogiste. Eso es lo que quiere Pablo que agradezca a la iglesia tesalónica. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Qué haces ante semejante regalote? ¿Qué haces ante semejante favor de Dios? ¿Por qué? Porque le dio la gana. Esto, y es lo que espero terminar entendiendo un poco más lo que es la gracia, esto es la gracia de Dios. ¿Y cómo respondemos a la gracia de Dios? ¿Cómo respondes a la gracia de Dios? Ya tienes la gracia de Dios. ¿Cómo respondes a la gracia de Dios? Otro pasaje, Efesios capítulo 1, me parece. A ver si lo encuentro ahorita. Efesios 1, 3 y 4. Efesios 1, verso 3 y 4. Ahora Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y les dice así: bendito, pues cómo no, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya Dios te bendijo con toda. No sé si lo habías pensado, pero todas las bendiciones espirituales ya te las dio y ya me las dio. Ya no te hace falta nada. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de que Dios hiciera a Adán y a Eva y los grandes monstruos marinos y las aves y el reino vegetal y las aguas las separara, antes de todo eso, Dios ya te había escogido. Te dice para qué, para que fueses santo y sin mancha delante de Él. Qué reto de Dios, ¿no? Qué reto de Dios de saber, escojo a fulanito para que sea santo y sin mancha delante de mí. Y Dios sabía que venía el pecado de Adán. Y Dios sabía que venía la descendencia con naturaleza caída. Y Dios sabía en la familia que ibas a llegar y las herencias y todo lo que tú me quieras decir. Pero Dios nos escoge para que seamos santos y sin mancha. Y esto es por gracia. No los quiso dar, ¿verdad? Así que todo lo hace Dios. Vamos a ver otros verbos que empieza Pablo a enseñarles, y aunque Pablo está hablando a los judíos, los escogió como nación, a nosotros también nos escogió. Dice la Biblia ahí en Hechos capítulo
17, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo. Hoy Dios ha enaltecido a los hijos de Dios. De hecho, primera de Juan 3:1, no lo busques, pero dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mira el amor. Mira la gracia que se desbordó del corazón de Dios para amarnos tanto que hoy podemos ser llamados hijos de Dios. Esto es fuerte, hermanos, porque si tú dices, ay, ese papá, ay, ahí está su hijo, está igualito a él, mira, tiene los mismos ojos, porque su hijo. Ay, mira, hasta el mismo tipo de sangre sacó, el de la mamá, pero ¿sabes qué es él? Hay cosas que hacen que no puede un hijo negar a su papá. Los ademanes, la forma de hablar, físicamente, sus ojos, la boca, hasta los lunares a veces. Yo tengo muchos lunares también y mi hija Abigail tiene muchos lunares. Entonces cuando estaba chiquita yo siempre le decía, ay papá, ¿por qué tengo tantos lunares? Porque te gustan mucho las Chokis, porque a ella le gustaban las Chokis. La vacilaba y yo, ay, ¿será por tanta Choki? Es por tanta Choki. Porque tienen lunares como yo. Ay, hasta los lunares te salen. Entonces hay algo tan parecido que hace que seas hijo de Dios. Hay algo tan parecido que no puedes negar que eres hijo de Dios. La Biblia le llama naturaleza divina. Primera de Pedro dice que hemos sido participantes de una naturaleza divina. ¿No somos hijos de Dios? No somos Dios, pero tenemos naturaleza divina. Tenemos su espíritu. Tenemos ya parte de su ADN. ¿Nos enalteció? Por supuesto que nos enalteció. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, ve la forma como Dios nos ha estado enalteciendo, ¿verdad? Y todo, volvemos a lo mismo, se trata de Dios, no de mí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la Escritura así: dime si esto no es enaltecerte. Sobre todo que la Biblia dice que antes de venir a Cristo éramos esclavos, éramos enemigos de Dios, estábamos sin Dios en este mundo, ajenos a los pactos, etcétera, etcétera. Pero ahora Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otras palabras, tal como lo hizo en su primera predicación el apóstol Pablo, Dios nos enalteció. La vida se trata de Dios. La otra palabra es lo sacó. Me voy a ir más rapidito. Lo sacó. El pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto. Y la voluntad de Dios fue sacarlos. Él fue el que los sacó. No fue Moisés. Dios usó a Moisés, pero Dios los sacó de la esclavitud. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al cual pertenecíamos y nos trasladó al reino de su amado Hijo, Colosenses 1:13. Porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así que nos sacó. Le pertenecíamos al diablo. La forma como habla Pablo ahí de que fuimos comprados por la sangre de Jesús y nos compró,
él da la idea de que estamos en el mercado de esclavos. Y ahí Cristo pagó con su sangre para sacarnos de esa esclavitud y pasarnos al reino de la luz. Así que lo sacó. La predicación de Pablo habla de tres cosas que además dio. Regresamos a Hechos capítulo 13 y vemos entonces que el Dios de este pueblo ya los escogió, los enalteció, los sacó, los soportó, ¿verdad? Los soportó en el desierto. Por eso decía yo hace un momento que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nos sigue soportando, es paciente con nosotros. Y por último, les dio, versículo 19, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, versículo 20, después les dio jueces. Versículo 21, luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl y después les dio a David. Pablo está haciendo un resumen del Antiguo Testamento, esa es su primera parte de su predicación, un resumen del Antiguo Testamento, pero está exaltando que el importante de la nación de Israel no eran los fariseos, ni qué tan comprometidos eran con la ley, ni qué tan cumplidores. Pablo les está diciendo, ustedes creen que son los importantes, pero desde la antigüedad Dios lo hizo todo. Ese es el mensaje de Pablo. Y hoy Dios nos ha dado una herencia. No nada más nos ha dado un rey que es Jesucristo, el único rey, rey de reyes y señor de señores, sino que dice Apocalipsis 1:6, que nosotros nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Padre. Apocalipsis 1:6. Así que la gracia va más allá de haberles dado a Saúl y a David. La gracia supera a la ley por mucho. Y vuelvo a la pregunta de hace un momento, ¿qué hacemos con la gracia? ¿Qué haces con la gracia? Ya te la dio Dios. ¿Qué hacemos con la gracia? Vamos a terminar esta sección de la primera parte de la predicación del apóstol Pablo en Tito 3:7. Vamos a ver qué más nos dio Dios y que todo depende de Él y no de nosotros. Tito, capítulo 3, versículo del 3 al 7. Ahí está, ¿verdad? Otra vez ahí. Ve cómo está llena la gracia de Dios, ¿verdad? Su regalo inmerecido. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, ¿verdad? Esclavo de nuestra naturaleza pecaminosa, de las cosas que le gusta la carne, la glotonería, el adulterio, la fornicación, la avaricia, etcétera, etcétera. Éramos, dice la Biblia, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ese es el mundo que hay. Éramos así, dice Pablo. Versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con todos los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, no hay nada. La salvación es por gracia. Eso es lo que enseña la Escritura. La salvación es por gracia. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos. La nación de Israel heredó una tierra, tú estás heredando
una esperanza con Cristo. Así que, ¿qué es más, la ley o la gracia? Pero por mucho. En la ley daban reyes, en la gracia te hacen rey. Ya, así. En la ley daban tierra, en la gracia te hacen heredero a ti de todo. Es lo que está, esa es la predicación de Pablo. Claro, se está topando en una sinagoga donde está el mundo medio religioso ahí y se sienten más espirituales o más perfectos a comparación de otros hombres. Y Pablo les da el primer mensaje: no se trata de la nación de Israel, se trata de ustedes, de Dios, no de ustedes. La segunda parte viene a partir del versículo 26 y es acerca de las profecías de Cristo que estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. Pero en el versículo 23, antes de esa segunda parte, el apóstol Pablo dice: Dios también dio a su Hijo Jesucristo. También él sigue con esos verbos: escogió, enalteció, los sacó, les dio reyes. Pero el versículo 23, habiéndoles Dios dado al rey David, dice: de la descendencia de éste, y conforme a la promesa, otra vez, Dios levantó a Jesús por Salvador. Esta declaración no se le da a nadie. No hay una sola parte en la Biblia donde dice: Dios levantó a Moisés por Salvador. Sí, los rescató, los ayudó Dios, pero lo hizo Dios, ya lo explicó aquí Pablo previamente. O Elías, Dios lo puso de... No hay nadie más que aquí Pablo dice: Dios levantó a David e hizo algo que no puede hacer el hombre, que de su descendencia levantaba un Salvador. Dice: de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y bueno, 24 al 25 te habla de que Juan el Bautista lo preparó, etc. Y la segunda parte, versículo 26, la segunda parte de su predicación, que es que la muerte de Jesús y resurrección fue planeada por Dios para salvación. También lo dio Dios, también está en la gracia. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y otra vez, y los que están entre vosotros, que teméis a Dios. Ahí está. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los israelitas. ¿Y quiénes son nosotros? Los prosélitos, ¿verdad? Sigue la predicación hacia los mismos gente. Pero dice: a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Yo no sé qué dijeron ahí los de la ley. ¿Para qué le dijimos a Pablo si tenía alguna palabra para nosotros, verdad? Para vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y entonces sí empieza: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús ni las palabras de los profetas, y empieza a narrar la muerte. La muerte era un hecho real. El Hijo de Dios fue crucificado. Sin embargo, en el versículo 29 dice Pablo: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, o sea, no le sorprendió a Dios la muerte de Jesús, estaba profetizada. No le sorprendió a Dios la traición que le hicieron a Jesús, el escarnio que le hicieron a Jesús, estaba profetizada. Ve el Salmo 22, Isaías 53, ya estaba profetizada. Por eso dice que la gente de Jerusalén no creyó en Jesús ni a los escritos, porque estaba profetizado. Versículo 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Y se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén,
los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y a partir de ahí viene puras enseñanzas de profecía de que Jesucristo estaba profetizada su muerte, pero también estaba profetizada su resurrección. Dice el versículo 35, por ejemplo, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Claro, su cuerpo se empezó a llenar de gusanos, sus huesos empezaron a hacer polvo, en fin, vio corrupción. Todos los que han fallecido ven corrupción, su cuerpo se descompone y ya se echa a perder. Pero de Jesús dijo, su cuerpo no vio corrupción, porque Él resucitó. No hubo tiempo, porque resucita. Versículo 37, mas aquel a quien Dios levantó, versículo 37, no vio corrupción. 38 y 39 es como la conclusión de esa segunda parte de la predicación, de la primera predicación de Pablo. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Ahí está Pablo predicando, ¿verdad? Todo lo que ustedes se sienten como nación, Dios lo hizo. Aún David, Dios lo hizo. Y la promesa que se le hizo a David de que vendría un rey que no tendría fin, lo hizo Dios. Entonces, ¿de qué se jactan? Y empieza a decir en su segunda parte del mensaje todas las profecías de Jesús en su muerte, en su resurrección, conforme a lo escrito. Y termina diciendo, por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Todo aquel que cree es justificado o hecho justo. El problema del ser humano es que se resiste a recibir la gracia de Dios porque quiere sobresalir sobre los demás o echarse puntos de que es mejor que otros delante de Dios y rechazan la gracia de Dios. Yo he estado meditando en lo que es un poquito la gracia de Dios y fíjate algo que me llama la atención. La gracia de Dios es más alta que la ley. En otras palabras, pon atención, porque ya vimos que es más alta, ¿verdad? Ya vimos que mientras Dios en la ley levantaba un rey, aquí en la gracia nos hace reyes. Mientras Dios en la ley daba una herencia prometida a Abraham, aquí nos da una herencia eterna, etcétera, etcétera. Así que la gracia es más alta que la ley. La ley no es tan difícil, porque hasta pueden hacer trampa. Por ejemplo, hoy día los judíos todavía guardan el sábado y según ellos no pueden hacer nada. Hay una parte, así es el judío, ¿verdad? Le busca muchas cosas. El judío es muy, muy chistosa su forma de razonar. La ley dice que guardes el sábado y ese día ni prendas lumbre porque es pecado. Dios quería que, esa es la ley. Y hoy en siglo XXI, los judíos en su razonamiento, pues es un poco chistoso, es, no, yo guardo el sábado y el control de la televisión no lo puedo apretar porque ha de hacer alguna chispa y no vaya a hacer algo, y entonces estoy pecando contra Dios. Así que ni el control de la televisión quieren apretar. Pero sí le dicen al judío, ¿me prendes la tele? Digo al gentil, ¿me prendes la tele? Entonces le buscan trampa. La gracia
implica que tú te comprometes en espíritu, en alma y en cuerpo servir a Dios. Ya no es porque me lo dicen, ya es porque, por eso mi pregunta al principio del mensaje, ¿qué vas a hacer con la gracia de Dios? Algo tienes que hacer, algo debemos de hacer con la gracia. Ya la tienes, vivimos bajo la gracia, pero ¿qué significa vivir bajo la gracia? ¿Ya no hacer nada? Algo tenemos que hacer. ¿Qué vas a hacer con la gracia? Servir a Dios, adorar a Dios con libertad, amar a los hermanos, servir en la iglesia. O sea, ya lo haces por gracia, ya va más allá. ¿Qué haces con la gracia? Así que dice Pablo, todo por lo que la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y la última parte del mensaje de Pablo se encuentra en los versículos 40 al 42 o 41. 40-41 dice, mirad pues, esa es la tercera parte, que yo le puse la advertencia de no recibir la gracia. Mirad pues, les está diciendo Pablo en su predicación, que no venga sobre vosotros los que está dicho en los profetas. Y el apóstol Pablo utiliza una profecía del profeta Habacuc. El profeta Habacuc se estaba queje de la maldad de este mundo. ¿Y por qué hay injusticia? ¿Y por qué el violento es así? ¿Y por qué hay tanto soborno entre los jueces? Etcétera, etcétera. Y se quejaba ante Dios. Y entonces Dios le dijo, te voy a dar un anuncio que no lo vas a creer. ¿Qué? Que Babilonia va a venir a destruir Jerusalén. ¿A tu nación? A mi nación. Díselos. Y no lo creyeron. No creyeron la destrucción de Jerusalén. Y entonces el apóstol Pablo utiliza esta profecía que viene ahí en el libro de Habacuc. Y dice, versículo 40 y 41, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Y ese texto dice así, mirad, oh menospreciadores. ¿Qué es un menospreciador? Alguien que no le da importancia, que no le da valor a lo que Dios está diciendo. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis. Claro que se refería a Habacuc en su contexto, pero aquí Pablo está diciéndoles, no les vaya a pasar lo mismo que no le creen a Dios, porque Dios ha hecho una obra que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecados y tú menosprecias la salvación. Eso es lo que les está diciendo. Obra que no creéis si alguien os la contare. Obviamente el versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, en la sinagoga había gentiles, sí, los prosélitos, ya lo vimos, ¿verdad? Los que tenían temor, pero ahí estaban. Los gentiles, esto me encanta. ¿Qué vas a hacer tú con la gracia de Dios? Les rogaron que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. ¿Qué tanto deseo tienes tú de venir la semana que entra a seguir aprendiendo? ¿Qué tanto dices, ay, va a ser otra vez domingo, voy a aprender? O, pues no tengo hoy nada que hacer. ¿Vamos a la iglesia? Pues vamos. ¿Qué haces con la gracia de Dios? Ellos estaban viendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos, por favor, Pablo? Síguenos platicando, síguenos enseñando. Curiosamente fueron los gentiles, ¿verdad? Bueno, no curiosamente, Dios lo había profetizado, pero el corazón de Pablo siempre iba a las sinagogas. Pero el fruto, Pablo lo recogía sobre los gentiles. Dice, versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación,
muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo. Ahí está la palabra prosélitos, ¿te fijaste? Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. ¿Y qué recomendación les da Pablo? Quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Por eso mi pregunta, ¿qué vas a hacer con la gracia? Tienes que perseverar. Tienes que continuar en la gracia. ¿Y qué haces con esa gracia? Yo soy salvo ya. ¿Qué estás haciendo como respuesta al haber recibido esa gracia? Una gracia más alta que la ley. Una gracia con más promesas exquisitas que la propia ley. ¿Qué hacemos con la gracia de Dios? ¿Qué te imaginas que hay que hacer? Eso es lo que tienes que hacer. Vivir agradecido, vivir compartiendo, vivir sirviendo, vivir amando. Y ya no lo haces por un mandamiento, ya lo haces como una respuesta. Así que Pablo les dice, perseveren en la gracia de Dios. Bueno, esta fue la primera predicación del apóstol Pablo. Qué precioso, ¿verdad? La primera predicación del apóstol. Léelo tú entre semana, en el día o algo así, todos estos versículos, porque obviamente yo no toqué todo por tiempo, pero te vas a dar cuenta que este fue el mensaje del apóstol Pablo. El versículo 44 lo dejaremos para la siguiente semana y es una respuesta preciosa. Mucha gente quería oír a escuchar. Y claro, empieza la primera persecución. Bueno, lo veremos eso la semana que entra. Vamos a despedirnos. Padre, gracias te damos en esta tarde ya, Señor. Gracias, Padre, porque es un reto en nuestras vidas que hacemos todos los días con tu gracia. Porque la Biblia dice que estamos en tu gracia si hemos confiado en Jesucristo. Y es el justo por la fe que vivirá. Pero hoy, Dios, queremos ser responsables como hijos de gracia. No queremos hacer cosas para ganarnos algo ni ningún tipo de favor. No necesitamos ningún tipo de favor, pues la salvación es lo único que necesitábamos y fuera de ello no necesitamos nada más. Pero sí queremos ser agradecidos contigo. Ayúdanos a andar en el Espíritu, que eso es ser parte de la gracia. Ser obedientes a tu palabra por gracia, vivir agradecidos, alabándote, compartiendo, sirviendo en la vida de la iglesia, en la vida secular. ¿Qué estamos haciendo con la gracia, Dios? Ayúdanos a saber aprovechar bien el tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a continuar.